noches con todos. Que Dios les bendiga. Bendiga a todos los que se conectan por esta parte de Europa y por la parte de América. Que Dios realmente nos hable el día de hoy a través del estudio bíblico que nos toca. Estamos siguiendo la secuencia del Evangelio de Juan. El día de hoy nos toca el capítulo 8. La semana pasada tomamos el estudio de la primera parte, uno de los pasajes más preciosos sobre Jesús como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como quien nos protege de una turba de salvajes que querían apedrear a esta mujer adúltera y que nos refleja el corazón que Dios tiene para cuidar de nosotros. En la semana pasada tocamos este tema, la mujer adúltera. El día de hoy nos toca la porción que va de los versículos 12 al versículo 20 del Evangelio de Juan. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a marcar del versículo 12 al versículo 20, que es el pasaje que nos toca el día de hoy. Antes de empezar, como siempre, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre. Padre Santo, gracias por este tiempo, por poder estudiar tu palabra y poder aprender de ella. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que a través de este medio llegue a los corazones. Tú sabes cómo hacer correr tu palabra, cómo hacer llegar esto a los hogares, para que toda la gloria sea tuya. Llévate tú toda la gloria, Señor, por la palabra que se está predicando, para que cada resultado en cada corazón tocado, cada corazón transformado, sea por obra de tu Espíritu Santo, y nadie en esta tierra tenga derecho a atribuirse la gloria alguna. Por eso, Padre, haz tú la labor, y bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar entonces el capítulo 8, versículo 20 de Juan. Quiero que veamos un cuadro que les enseñé la semana pasada. Les dije que en el Evangelio de Juan hay 6 discursos que Jesús da. Primero, en capítulo 3 es a Nicodemo, capítulo 4 a la samaritana, capítulo 5 es el discurso cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios, ¿no? El capítulo 6, Jesús se presenta como el pan de vida. Y ahora en el capítulo 8, Jesús se presenta como la luz del mundo. Ahora, si leemos bien todo este pasaje, desde el versículo 12 hasta el versículo 20, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es un gran discurso. ¿A qué me refiero? Es un solo versículo, el versículo 12. Es cuando Jesús aparece y le dice a la gente, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A partir del versículo 13 es una discusión con los fariseos sobre el testimonio que Jesús ha dado y que no lo creen. Entonces vamos a estudiarlo posteriormente cuando no, pero tú das testimonio de ti, o sea, tú estás hablando de ti mismo y eso no tiene valor. Bueno, hay una discusión ahí sobre el testimonio de Jesús, si es veraz o no es veraz. Pero el discurso sobre Jesús, la luz del mundo, es un solo versículo, es este. No es que haya una gran disertación, es solamente este versículo. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antes de avanzar con este pasaje tenemos que reconocer lo siguiente. Hemos dicho, ¿no?, que hay 6 discursos. También la semana pasada les mencioné que el Evangelio de Juan tiene 6 discursos, 7 señales, 7 milagros
y 8 afirmaciones. Muchas de esas afirmaciones también son discursos y son las siguientes. Jesús afirma, yo soy el pan de vida. En el capítulo 6. Capítulo 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos, ¿verdad? En el mismo capítulo 10, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida va por las ovejas. En el capítulo 11 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Tomen nota de esta frase. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Y en el capítulo 8 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas 8 afirmaciones, ¿no?, nos hacen reflexionar. Si tú tienes una mente crítica, tú te preguntarías, ¿quién es capaz de afirmar semejantes cosas? Toma nota de lo que se está diciendo. Jesús no dice que Él es un iluminado. Jesús no dice que Él viene a traer la luz al mundo, ¿no? Que sería lo más lógico pensar. Cualquier persona con alguna creencia religiosa queriendo fundar una iglesia podría decir, yo he traído la luz al mundo, yo vengo a traer la luz, yo vengo a traer la verdad, por ejemplo, ¿no? Si tú crees, bueno, tendrás la resurrección, o sea, alguien como un portador, como un transmisor. Pero ¿quién se atrevería a decir que Él personifica esas cosas? Jesucristo está diciendo que Él es la luz, no que Él trae, sino que Él es la luz. Jesucristo no dice que Él trae el pan de vida, Él dice que Él es el pan de vida. Jesucristo dice que Él es la resurrección. Entendamos la palabra, Él es la resurrección y la vida. Él está diciendo que Él es la vida, el camino, la verdad, la vid verdadera. Quiero explicarles 2 conceptos. Hay un concepto que en psicología se llama megalomanía. La megalomanía es una condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, de relevancia, ¿no?, de omnipotencia, de grandeza. Entonces, cuando tú te encuentras con una persona que se cree Batman o se cree Superman, o de repente se presenta y te dice que él es el rey de España o lo que fuese, entonces tú dices, es un megalómano. ¿Por qué? Porque muestra una psicopatía, es decir, es una enfermedad. Se cree cosas grandes, se cree muy importante, tiene fantasías delirantes de poder. O, por ejemplo, también hay otra psicopatología que se llama el mitómano. El mitómano es un mentiroso compulsivo. Es una persona que llega al momento en que se cree sus mentiras. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando tú te encuentras a una persona que te dice que Él es la luz del mundo, que Él es el pan de vida, que Él es la resurrección y la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad. Alguien que te dice, antes que Abraham fuese, antes que Abraham existiera, yo ya estaba, yo soy, antes que Abraham. Entonces tú te encuentras con una persona que tú fácilmente puedes catalogar como megalómano, por sus delirios de grandeza, o por mitómano, que se convence de sus mentiras. Entonces, tienes este caso. Pero, te preguntas al mismo tiempo y dices, ¿un megalómano o un mitómano tendría el poder de hacer caminar un paralítico? ¿Un megalómano o un mitómano tendrían el poder de multiplicar 5 panes y peces y dar de comer a 10,000 personas? ¿Podría caminar sobre el agua? ¿Un megalómano podría darle la vista a los ciegos?
¿Un megalómano podría curar leprosos? Entonces tú dices, un momento, entonces, porque tú tienes que tomar una decisión, en este momento tú tienes que tomar una decisión, ¿me entiendes? Es que tú no puedes decir, tú no puedes venirme y decir, no, Jesucristo es un gran filósofo, ¿me entiendes? Y Jesucristo es un gran pensador, un gran maestro y nada más. No, no es así. Porque o tú agarras y dices, Jesucristo es un megalómano, tiene una enfermedad psicopatológica que se creía el rey de reyes y señor de señores, un mitómano porque se creía sus mentiras, o tú me dices, Jesucristo es esto, o Jesucristo es realmente lo que él dijo ser. Porque si realmente él es lo que dijo ser, tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú no puedes tener frente a ti a quien dice ser la verdad y no creerla y no seguirlo y no rendirle tu vida. Por eso es que tú tienes solamente dos posibilidades. O tú me dices, y es respetable, ¿no? Tú puedes decirme, con todo respeto, puedes decirme, ¿sabes qué? Yo no creo en Jesucristo, yo creo realmente que Jesucristo fue un megalómano, un mitómano, un mentiroso, tenía delirios de grandeza. Por eso es que decía las cosas que dijo. Pero no puedes quedarte en el medio. No puedes quedarte en el punto de, Jesucristo fue una buena persona, lindo, trajo mucho amor a la tierra, ¿no? Era un gran maestro y nada más. No, porque o es realmente un mentiroso, o es realmente lo que dijo ser. Y si él realmente es lo que dijo ser, él espera de ti una respuesta. Porque si él te está diciendo, yo soy la luz del mundo, entonces, ¿qué te está indicando? Que necesitas esa luz en tu corazón. Si él te está diciendo que él es la verdad, entonces tú quieres buscar la verdad, tienes que buscarlo a él. Si tú dices, yo quiero vivir en la eternidad, y él te dice, yo soy la resurrección y la vida, pues tendrías que tomar una posición, una postura frente a él como rey de reyes, como señor de señores. Tienes que decir, él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué les digo esto? Porque en cierta manera me cansa escuchar a la gente en esa posición intermedia cómoda. ¿Ya? No tomo una posición por Cristo, no tomo una posición por Cristo, pero tampoco lo rechazo, no lo niego, pero tampoco me meto mucho. Y para eso, entonces quieren mantenerte en el centro, así como, no, sí, más o menos. Cuando Jesucristo te dice que Él es la resurrección y la vida, o tú lo rechazas y dices, no lo acepto porque para mí es un mentiroso, un megalómano, o tú dices, yo lo acepto y por lo tanto voy a seguirlo porque necesito esa luz en mi corazón. Así de simple. Así de simple. Ahora bien, ahora sí ya vamos a entrar directamente al texto, ¿no? Vamos a repasar entonces el pasaje. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para entender esta expresión, yo sé que hay muchos pasajes, muchos prédicas, muchísima gente ha predicado sobre este tema. ¿Qué significa que Jesús dice yo soy la luz del mundo? Y ahí se ha dicho tanto que a veces es un poco como repetitivo, ¿no? Él ilumina en la oscuridad, él trae luz a nuestra vida, a nuestro corazón, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la mejor manera de entender esto es analizando el contexto. El contexto, ¿dónde ocurre esta frase? ¿No? Cuando Jesús les habló, ¿a quién les habló? ¿Cuándo les habló? Recuerden que hemos estudiado esto la semana pasada. El contexto es el contexto de la mujer adúltera. ¿Ok? Y la frase esta viene al final. Cuando ha pasado este hecho de la mujer adúltera, entonces Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces vamos a tratar de estudiar un poco el contexto a la luz de la historia de la mujer adúltera. En primer lugar,
tenemos a una mujer adúltera. Ok, es que no estamos jugando con esto. No estamos jugando con esto porque la Biblia menciona el adulterio como parte de los 10 mandamientos de Moisés. Es decir, estamos hablando de no matar, ¿no? Estamos hablando de no codiciar, de no levantar falso testimonio. Estamos hablando de principios elementales, básicos de una sociedad para que pueda sobrevivir. Y en estos principios elementales, Jesucristo colocó del adulterio. Porque el adulterio destruye vidas, destruye corazones, corrompe almas, destruye familias. Entonces, estamos hablando de una mujer adúltera, no estamos hablando de una mujer inocente, encontrada por casualidad, cometiendo una falla. Estamos hablando de una mujer adúltera que había cometido un craso error, ¿no? La mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio, probablemente una trampa que le tendieron a ella. Pero lo interesante de esto es que cuando se menciona mujer adúltera, no se menciona prostituta, se menciona una mujer común y corriente en una situación de adulterio. Dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades. O es que ella estaba casada engañando a su esposo, o es que el hombre que estaba con ella era el casado, y entonces, ¿no? Bueno, también la tercera posibilidad es que los dos estén casados y hayan cometido adulterio mutuamente. Entonces, en cualquiera de los casos, tenemos a una mujer que está pecando gravemente, cometiendo un acto de fornicación inmoral. No era una mujer limpia, era una mujer que estaba cometiendo un acto de adulterio. La primera figura en esta historia de la mujer adúltera. La segunda figura, el hombre adúltero. El hombre adúltero también aparece en escena. Fueron encontrados en pleno acto de adulterio. Se supone que tenían que traer a los dos delante de Jesús, pero solamente traen a uno, a ella. Y el hombre disfrutando de los placeres carnales, probablemente engañando a su esposa o siendo el traidor, haciendo que una mujer engañara a su marido a la hora en que se encuentra y se confrontan con esta turba de fanáticos. ¿Qué hace este hombre? Valientemente, en lugar de defender a la mujer, huye y escapa y la deja sola en manos de esta turba de fanáticos religiosos. Huye para salvar su pellejo, ¿no? Diríamos una basura de ser humano. Entonces la situación dice, ay caramba, tengo una mujer adúltera, tengo a un cobarde que escapa, ¿no? Y ahora, y el tercer grupo son los fariseos y los escribas, ¿no? Que muchos dicen que habían planeado esto para poder encontrar a esta mujer en acto de adulterio, y que lo habían planeado, pero con un solo objetivo: arrastrarla a los pies de Jesús y poner a Jesús entre la espada y la pared. Pedirle a Jesús una respuesta. Vamos a apedrearla, ¿es correcto o no es correcto? Y esperar de Jesús. Si Jesús decía, no la apedreen, hay que tener misericordia, los fariseos y los escribas iban a tomar eso como una rebeldía a la enseñanza de Moisés, y ya tenían cómo acusar a Cristo. Que se rebela contra la enseñanza de Moisés, ¿no es cierto? Pero si Jesús agarraba y decía, bueno, apedréenla pues, ¿no? Entonces los mismos fariseos y escribas iban a destruir la imagen de bondad que Jesús tenía ante el pueblo. Entonces el pueblo decir, ¿cómo? Encuentran a una mujer pecadora y no la puede perdonar, sino que pide que la apedreen. Entonces los fariseos, los que estaban buscando era esa maldad. Querían poner a Jesús entre la espada y la pared. ¿Les importaba a los fariseos la vida de esta mujer? No, en absoluto. En absoluto. No les importaba. La vergüenza, la humillación, ¿les importaba? No. ¿Destruir a esta mujer emocionalmente les importaba? No. Porque este grupo de religiosos, fanáticos, ¿no? Este tipo de gente que no tiene empatía, no tiene misericordia, no tiene gracia hacia nadie, porque lo único que quieren es lograr sus objetivos religiosos para ellos, ¿no? Este tipo de gente no tiene este corazón. Entonces, Jesús se encuentra
con un mundo que está bajo la condenación realmente. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús está rodeado en este momento por un mundo en oscuridad. Ahí está en medio él. Pero el mundo que los rodea es un mundo en oscuridad y en tinieblas. Una mujer adúltera, un cobarde que huye de la situación y abandona a una mujer sola, gente religiosa que se creen muy sabios y no les importa destruir la vida de una mujer. O sea, Jesucristo está rodeado realmente de gente pecadora y gente mala, un mundo de maldad. Ya el texto bíblico en Juan 3:19, lo tienen ustedes ahí en la pantalla, nos dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué significa esto? Y estamos estudiando el contexto por el cual Jesús luego va a terminar diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Entendieron? Entonces, en este contexto de tinieblas, en este contexto de gente adúltera, cobarde, mentirosos, y sin misericordia alguna, en ese contexto, Jesucristo se encuentra y tiene que reaccionar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace Jesucristo es abrirle los ojos al pecado. El texto dice como está en el Juan 8:7. Ahí lo tienen ustedes en sus Biblias. Juan 8:7. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. La primera cosa que hace Jesucristo, porque Él es la luz del mundo, la primera cosa que hace es saca a flote toda la podredumbre, todo el pecado que había en toda esa gente que lo rodeaba. Y les dice en una manera muy diplomática y muy sabia, no les dice: tú eres también pecador y tú seguro que también eres adúltero y tú eres un mentiroso. No, Jesucristo lo dice de una manera tan sabia. Dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es decir, hazte tú un análisis a tu propio corazón y fíjate si no eres pecador igual que esta mujer. Entonces, la primera cosa que hace Jesús como la luz del mundo es sacar a flote tu pecado. Porque la luz ilumina las tinieblas, la luz ilumina la oscuridad. La primera cosa fue reaccionar, les abrió los ojos a sus propios pecados. ¡Qué maravilla! Esto es lo que hace Jesús cuando llega a un lugar. Cuando la presencia de Jesús llega, por medio de su iglesia, por medio de sus hijos, entras a un lugar y ya la presencia de Jesús comienza a iluminar. La gente se altera, se molestan a veces. Cuando están en una reunión y tú llegas y ellos sienten que la luz de Cristo está entrando en ese lugar, ya la gente, ya llegó, ya, y te pones tus chapas, ¿no es cierto? Ya llegó el curita, ya llegó el santo, ya no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro. Porque la sola presencia de Jesús lo primero que hace es saca a flote todo el pecado. Y entonces Jesús hace eso con esa frase tan sabia: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. La segunda cosa que hace Jesús, por ser la luz del mundo, es no solamente saca a luz el pecado, pero trae misericordia y gracia. Porque la segunda cosa que hace está en los versículos 10 y 11. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesucristo no vino para condenar al mundo, dice Juan 3:17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la tercera cosa que ocurre, porque Jesús es la luz del mundo, primera, es que saca a flote el pecado.
Segunda, trae misericordia y gracia, no condenación, trae misericordia y gracia. Y la tercera cosa que hace es produce una transformación, porque agarra y le dice a la mujer, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Reconocer el pecado, recibir su gracia y su misericordia, transformación de vida real en camino de santidad. Y después de haber hecho estas tres cosas, Jesús se para delante de todos y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando Jesucristo se expresa como la luz del mundo, lo que está diciendo, básicamente yo sé que hay cientos de aplicaciones, pero para mí, Jesús, la luz del mundo, es lo primero que hace es saca a flote toda la cochinada, todo el pecado, todo lo que se hace a oscuridad en tinieblas, lo saca a flote. Y cuando la persona busca al Señor de todo corazón, Jesucristo viene con misericordia, con gracia, no condena. Y luego esto implica una transformación de nuestras vidas. Hay unos textos que quiero que leamos. En versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, perdón, esto ya lo hemos leído. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo. Noten, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Y en Juan 1, del 9 al 12, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, según lo que estamos viendo acá, queda más que demostrado qué es lo que Jesús viene a hacer como la luz del mundo. ¿Cuál es su función? Ahora, ¿cómo puedo reaccionar yo ante esto? ¿Qué nos dice este pasaje que estamos leyendo ahorita? ¿Cómo reacciono yo ante la verdad de que Jesús es la luz del mundo? Ya sabemos que no podemos tomar una posición intermedia. No podemos decir, no, mira, es un buen maestro y ahí queda. No podemos decir, no, es un filósofo. No. Un filósofo no te dice que es la luz del mundo. Entonces, tienes dos posibilidades en este momento. Tú puedes agarrar y decir, no me gusta, no quiero, no le creo, es un mentiroso, ¿no? Es un megalómano y es un mitómano porque es mentiroso, porque se la cree, ¿no? Etcétera. Entonces, la imagen de Jesús para ti puedes rechazarla. Tú tienes derecho y posibilidad de rechazar la imagen. El pasaje que estamos leyendo dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese pasaje que estamos leyendo ahora te está dando las dos posibilidades. La primera es no recibirlo, rechazarlo, ¿no es cierto? Hay un texto que nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Tú tienes derecho a hacerlo. En este momento, tú estás escuchando este mensaje, te has dado cuenta que Jesús, la luz del mundo, te está diciendo que Él es la luz, y entonces tú tienes la posibilidad ahorita de rechazarlo. O recibirlo. Es una decisión que está en tu corazón. No puedes quedarte al medio en forma impasiva. Tienes que tomar una posición. La primera es esa, rechazarlo. La segunda es recibirlo. El pasaje de Juan 8:12, vamos a leerlo, vamos a buscarlo otra vez. Ahí está.
En el pasaje de Juan 8:12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo puedo rechazar al Señor o puedo seguirlo. Esta es una palabra muy interesante, porque muchas veces hemos hablado de conversión, nacer de nuevo, recibir a Cristo en el corazón, pero pocas veces se habla de la decisión de seguir a Cristo. El pasaje dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. La palabra que aparece acá, el que me sigue, en el griego es akuluteo. Akuluteo, ¿no? Y akuluteo es una palabra que significa pegarse a alguien sin separarse de él. Pegarse a algo, ¿no? Unirse. No solamente es seguir atrás, pero es pegarte a alguien y no separarte de él. Por ejemplo, cuando decían en el ejército, el comandante daba una orden, y entonces cuando decían que los soldados seguían, o aculuteo, significa que los soldados se pegaban a su comandante y seguían por donde su comandante iba. O también, por ejemplo, cuando se habla del esclavo, el esclavo aculuteo seguía, servía a su amo. Por donde iba su amo, iba su esclavo. Por ejemplo, cuando alguien te daba un consejo y tú decías, ajá, este consejo es bueno para mí, se decía que tú estabas siguiendo el consejo de alguien. Aculuteo, siguiendo el consejo porque considerabas que ese consejo era correcto, era bueno para ti. O por ejemplo, cuando tenías leyes y tú decías, estas leyes, yo quiero obedecer estas leyes, entonces tú seguías a las leyes, aculuteo, tú seguías las leyes, ¿no? En conclusión, el hecho de pegarse a alguien hasta conseguir un favor de él. Y cuando el texto nos dice, Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, tienes la opción de rechazarla. Tienes la opción de decir, no creo en ella y quiero decirme ir por mi camino. Pero tienes la posibilidad de seguirlo, de aculuteo, de pegarte como el soldado, de pegarte como el esclavo que sigue a su amo, como aquel que acepta el consejo y lo hace suyo, como aquella persona que se pega a alguien hasta no separarse. Esta era una decisión. Y entonces lo que Jesús está diciendo es, yo no quiero de esos creyentes así superficiales. Yo estoy pidiendo gente que me siga, aculuteo. Y es interesante porque esta palabra aculuteo se traduce en varias partes de la Biblia como discípulos también. Es lo que los discípulos hacían. Aculuteo era el discípulo que se pegaba a alguien para aprender. Cuando íbamos de viaje, por ejemplo, cuando nos íbamos de viaje como iglesia a España, hacíamos caravana de autos. Y adelante iba un amigo nuestro, Bernie, que es el que conocía el lugar. Y todos íbamos atrás siguiéndolo al Bernie. Y no había que perderlo. Y el Bernie aceleraba o bajaba de velocidad o paraba. Y todos atrás, siguiéndolo al Bernie para no perdernos. Esto es aculuteo. Cuando estábamos en el colegio, y el profesor se me acercaba y me decía, vamos a jugar un partido de fútbol contra la selección de otro colegio. Pues mira, ese delantero es muy bueno. Te le pegas como chicle y no lo sueltas. Por donde él vaya, tú vas. Es decir, no lo dejas. Por donde él vaya, tú vas. Vas a estar pegado a él como un chicle, como una goma de mascar. Eso es aculuteo. Ahora, ¿entiendes qué es la relación que Jesucristo quiere con nosotros? ¿Entiendes cuál es la relación que necesitas tener con el Señor para que realmente las tinieblas, ya no andes en tinieblas, sino que tengas la luz de la vida? Yo me pregunto a veces si esos cristianos domingueros, esos cristianos que viven solo el domingo y de vez en cuando van a la iglesia tienen tiempo, si esa gente encaja en este grupo de personas que son los que siguen a Jesucristo. Ponte a pensar. Si esas personas son realmente seguidores de Cristo,
¿Por qué tienen una relación tan esporádica, tan eventual, tan superficial? Porque no son realmente seguidores de Cristo. Y cuando tú no eres de estos que siguen, tampoco te escapa de las tinieblas. Tampoco tienes la luz de la vida en tu corazón. ¿Qué pasa con los que reciben la luz de Cristo? Vamos a ir a una segunda pregunta. Ya hemos visto qué podemos hacer. Jesús es la luz del mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Rechazarlo? ¿O tomar la decisión de seguirlo y pegarte a él? ¿No? Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿y qué pasa cuando tú realmente tomas esa decisión? Y vamos a leer varios versículos que ustedes van a poder repasarlos después cuando estén en casa. Juan 1, 9, perdón. Acá. Colosenses 1:3. Dice, punto 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La primera cosa que ocurre cuando Jesús, la luz del mundo, entra en tu corazón es que tú eres liberado. Hay una liberación del alma y del corazón de la potestad de las tinieblas, porque las tinieblas tenían poder tenían sobre ti. Y por lo tanto ahora has sido liberado de ese poder y has sido trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que dicen que han recibido a Cristo en el corazón, que la luz de Cristo los ha iluminado, pero parecerían que siguen siendo esclavos de esas tinieblas. Y dicen que están en una lucha constante contra esas tinieblas. Y yo me pregunto si realmente han sido liberados. Y eso te lo digo no para frustrarnos, sino para que digas, ay caramba, de repente todavía la luz de Cristo no ha iluminado mi corazón. Porque la luz de Cristo lo primero que produce es liberación de la potestad que las tinieblas tenían sobre uno. Segundo, 2 Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, inmediatamente cuando tú te acercas a Jesucristo, hay una orden de parte de Dios. Dios manda que de las tinieblas en las que estás resplandezca la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Cristo resplandece en nuestros corazones como una orden que Dios manda, porque Jesucristo es la luz del mundo, ¿no? El versículo de Juan 1, 4 y 5 dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Conoces gente que se llama cristiana, pero tú no ves un gran cambio en su vida? ¿Conoces gente que se llama cristiana, pero tú ves que sigue esclavizado a las tinieblas? Su carácter, por ejemplo, ¿su carácter sigue esclavizado a las tinieblas? ¿Conoces gente que se llama cristiana, pero tú no ves que la luz de Cristo está desplazando, sino es que como que están, como personas que están como estáticas, ¿no? Pasmadas? Asisten a la iglesia, vienen, se reúnen, pero tú no ves que dentro de ellos haya la luz de Cristo desplazando tinieblas. No lo ves. Ves una cosa muy floja, muy sosa, ¿no? Entonces ahí te preguntas, ¿realmente la luz de Cristo ha entrado en esos corazones? Otro pasaje interesante es este, 1 Tesalonicenses 5:5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, nos hemos convertido en hijos de luz. Mira ese título, ¿eh? Mira ese título. Cuando hablas acerca de un cristiano, ¿cómo le dices? A ver, nombres. Cristiano,
hijo de Dios, hermano en Cristo. Algunas veces a alguien le decimos, este es un siervo de Dios, adoptado por el Señor, marcado y sellado por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has utilizado este título para referirte a un hermano en la fe? Es un hijo de luz. Es un hijo de luz. Vosotros sois hijos de luz. Esa es la función de un creyente en esta tierra. Ser hijo de luz. ¿Saben cuánta vergüenza pasamos nosotros cuando la gente dice, conozco gente que no es cristiana que se comporta mejor que muchos de la iglesia? Nosotros deberíamos ser hijos de luz, hijos del día, cuando la luz de Cristo está iluminando nuestro corazón. Vamos viendo ya tres cosas. Liberados de la potestad de las tinieblas. Dios ordena que dentro de ti resplandezca la luz de Cristo. Un nuevo nombre, hijo de luz, hijo del día, ha recibido. Y como hijo de luz, obviamente, tenemos que reflejar esa luz. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este pasaje es precioso, porque al final vuelve a mencionar que nosotros debemos andar como hijos de luz. La primera parte, en los versículos 3 al 5 te dicen, especialmente el versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego el versículo siguiente dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras te está diciendo que estamos hablando de los fornicarios, de los inmundos, de los avaros, de los idólatras, y alguien por ahí aparece y te dice, sí, pero no, es que todos somos pecadores y todos tenemos que pecar, y como seres humanos todos caemos, y esta es una pequeña canita al aire, y este es un pequeño error que estamos cometiendo. Y por eso Pablo dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por la fornicación, por ser avaros, etc., por todas esas cosas viene la ira de Dios. Entonces que no te engañen. Si tú eres hijo de luz, tienes que andar como hijo de luz. Y no puedes andar como hijo de luz escondiendo pecados. Cuando alguien te trata de decir, no, tú como cristiano, en realidad hay pecado, todo el mundo tiene pecaditos, todo el mundo tiene... No, que no te engañen. Tienes que andar como hijo de luz porque la luz de Cristo ha iluminado tu corazón. Seguimos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para los que están apuntando, punto 1, el hecho de haber sido iluminado y el hecho de que Cristo es la luz del mundo y ha llenado mi corazón. Punto 1, me sacaron de la potestad de las tinieblas, me pasaron al reino de Dios. Punto 2, Dios mandó que esa luz de Cristo brotara en mi corazón. Punto 3, ahora me llaman hijo de luz porque soy hijo del día. Punto 4, como hijo de luz, tengo que vivir como tal y no puedo estar viviendo una vida vieja con todas esas costumbres y pecados de antes, ¿no? Punto 5, este pasaje me dice que ahora he sido llamado de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que me salvó. Punto 6, vosotros sois la luz del mundo. Antes Cristo es la luz, la fuente de energía de esa luz.
Y ahora yo me convierto en un foco retransmisor de esa luz. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. No se puede esconder. Qué maravilla. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Si Cristo te ha iluminado, no puedes esconderte, pues. No puedes esconderte, no puedes jugar a la del espía. ¿No? Yo el otro día predicaba en una iglesia y decía que hay muchos cristianos que agarran y le dicen al Señor como si fuera el 007. Señor, hasta ahora nadie me ha descubierto. Señor, hasta ahora estamos pasando bien. Nadie se ha dado cuenta de que soy cristiano. Nadie se ha dado cuenta de que soy cristiano. Como si fuéramos el agente 007 escondido. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo puede ser que haya cristianos que nadie sabe que es cristiano? No puede ser. Tenemos que iluminar ahí donde estamos, ¿no? Bueno, en fin, sigamos adelante con este pasaje. Y para terminar, dice Lucas 11, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Si Cristo resplandeció en tu corazón, llena tu cuerpo de luz. Fíjate que ven tus ojos, fíjate que ven tus ojos, fíjate que leen tus ojos. Llena tu cuerpo de luz. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a avanzar un poco más en Juan 8, desde el versículo 13 en adelante. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Claro, lo que le están diciendo es lo siguiente. Cualquiera puede decir de sí mismo lo que quiera, ¿no? Tú puedes pararte a la gente y decir, yo soy Superman, ¿no? O sea, yo acabo de venir de una de las lunas de Júpiter. Yo he sido abducido por unos extraterrestres. Cualquiera puede decir lo que quiera sobre sí mismo. Entonces, los fariseos le dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Pero si leemos en el versículo 14 en adelante, dice, respondió Jesús y les dijo, vamos a buscar 8.14, Juan 8.14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús les dice, aunque yo estoy dando mi testimonio acerca de mí mismo, hay algo que ustedes no saben. O sea, yo sé que he venido del cielo y que al cielo voy, ¿no? Y esto es algo importante, porque la pregunta es, ¿eres consciente de dónde vino Jesús? ¿Te has puesto a pensar en de dónde vino y a dónde fue a la hora de morir? Porque esto es una clave para nuestra fe. A veces no entendemos. A veces pensamos que Jesús nació de María como el niño Dios de Navidad. Pero antes de eso Él ya estaba. Él ya estaba en la presencia de Dios. Y lo que hizo fue encarnarse. Por eso es que Él va a contestar, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No? Y luego más adelante contesta, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y esto es interesante. Si ustedes quieren, busquen en el internet, en Juan, en el estudio sobre Juan capítulo 5, ahí nosotros analizamos cómo el Padre daba testimonio de Jesús. En el Juan capítulo 5 se menciona que Juan el Bautista daba testimonio de Jesús, que las obras y los milagros que Jesús hacía daban testimonio de Jesús, que el mismo Padre dio testimonio de Jesús, apareciéndose en el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Y por último, la misma escritura da testimonio de Jesús. Eso lo estudiamos en Juan capítulo 5. Busquen en el internet y ahí van a encontrar el estudio. En Juan capítulo 5. Pero Jesús está diciendo, mi Padre dio testimonio de mí también. Jesús, cuando estaba bautizándose, los cielos fueron abiertos. Y la voz de Dios comenzó a oírse mientras la paloma descendía sobre él. ¡Qué increíble! Este es mi Hijo amado. Este es. Escuchen esa voz en el cielo. Toda esa gente que estaba mirando, escuchar la voz del cielo que decía, este es mi Hijo. Este es mi Hijo. No hay otro. Este es mi Hijo amado. ¿Eh? Sigamos con el versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Qué interesante. ¿Dónde está tu Padre? Hay un texto bíblico muy interesante, que es Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. ¿Qué estaban insinuando los fariseos? Los fariseos parece que habían hecho la tarea de investigar. Y entonces alguien por ahí le había dicho, probablemente le dijo, José no es el padre de Jesús. María salió embarazada antes que se casaran. Es probable que María haya sido una adúltera. Y por eso estos fariseos le dicen a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Y en el versículo 19, cuando le preguntan, ¿dónde está tu Padre? En una forma burlona. Era como decirle, sí, sabemos quién es tu padre, que no es José. Sabemos que tu mamá tuvo una relación equivocada, fornicación, etc. Y de ahí has nacido tú. Pero Jesús no se altera, no. Porque Jesús les responde, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esto para mí me llama mucho la atención. Jesús no está hablando con cualquiera. Jesús está hablando con fariseos, escribas, sacerdotes, judíos religiosos. Y si hay alguien que debía conocer a Dios, eran esta gente. Si hay alguien que podríamos mencionar como, estos son verdaderamente cristianos, tenían que ser ellos. ¿Realmente conocen al Dios hebreo? Eran ellos. Ellos eran los que enseñaban sobre Jehová. Ellos eran los que guiaban al pueblo en términos religiosos, en términos espiritual. Ellos eran los consejeros espirituales de la nación. Y Jesús les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Qué fuerte. Mucha gente puede estar convencida, pero no está convertida. Mucha gente puede vivir una religión, pero no tiene una relación con el Señor. Tú puedes ser de cualquier iglesia, y no estoy hablando de una iglesia en específico, estoy hablando de cualquier iglesia. Y la pregunta es, a pesar de ser religioso, si eres hijo de Dios. Estoy hablando ahora especialmente a los hijos de los creyentes. Muchos de nosotros fuimos una generación que experimentamos la presencia de Dios de forma muy fuerte. Conversiones, hemos visto las conversiones y cómo transformó Dios el alma, y muchos de nosotros hemos servido al Señor toda nuestra vida. Pero mucho después han venido nuestros hijos, y nuestros hijos han nacido en una cuna cristiana. Y a veces los hijos que nacieron en cuna cristiana nunca tuvieron una real conversión. Y no vemos
en estas personas, los que nacieron en cuna cristiana, los que nacieron en la iglesia. A mí me lo ha dicho una amiga que se cree muy creyente. Yo le pregunté, ¿cuándo conociste al Señor? Y me dijo, yo he sido cristiana toda mi vida. ¿Cómo toda tu vida? Sí, mis papás son cristianos, me dijo. Y entonces, ¿tú naciste cristiana? Nunca te convertiste. Ella nació cristiana, piensa. Ha sido cristiana toda mi vida. Y la Biblia habla de que hay que recibir al Señor en tu corazón. Hay que nacer de nuevo. Entonces, hay que pensar en esto cuando Jesús le dice a esta gente, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Y lo interesante es que dice después, si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Porque la única manera de conocer al Padre es conociendo a Jesucristo. Yo te invito a conocer a Jesucristo. Yo te invito a tomar decisión para seguir a Jesucristo, para que puedas conocer al Padre. Y esto es interesante porque Jesucristo es exclusivo. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. ¿Se dan cuenta de lo grave que es cuando viene una persona y te dice, no, todos los caminos conducen a Roma? Todos los caminos conducen a Dios. No importa si tú crees en este o en ese, igual llegas a Dios. Al decir eso estás diciendo que Jesucristo fue un mentiroso. Porque Jesucristo dijo, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Decir el ecumenismo, que todos nos reunimos alrededor de una mesa, hay que quitar las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Jesucristo es la diferencia. Y por eso hay que quitar a Jesucristo para poder tener ecumenismo. La palabra enseña que Jesucristo fue claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en el momento en que yo me reúno con otra gente y digo, todos los caminos conducen a Roma, estoy diciendo implícitamente, Jesucristo es un mentiroso. Mintió, engañó, mintió. Por eso es que la palabra es tan clara. Debemos abrir nuestro corazón al Señor. La única manera de conocer al Padre es a través de Jesucristo. Vamos al último versículo, Juan 8:20. Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿De qué lugar estamos hablando? Noten ustedes, aquí este es el templo de Herodes, se le llama el templo de Herodes, era el templo de Jerusalén, y acá la parte, si ustedes ven, la flecha de abajo dice patio de los gentiles, es ahí a donde llegaba la gente que no era judía, hasta ahí nomás podían llegar, al patio de los gentiles. La flecha en el medio muestra el patio de las mujeres, no únicamente para mujeres, pero ellas no podían ingresar más allá de este lugar. O sea, en ese patio, en el patio intermedio donde está la flecha grande, ese era el patio donde las mujeres judías podían entrar, pero no podían entrar al templo. Las mujeres judías tenían que quedarse afuera. Ahí en ese lugar donde estaban las mujeres, fíjense ustedes los muros que hay alrededor. Estos muros que están alrededor. Frente al muro del atrio de las mujeres habían 13 recipientes en forma de trompetas. La gente venía trayendo su ofrenda. No llegaban y buscaban en el bolsillo, ¿y ahora qué ofrendo?, como hacemos nosotros en la iglesia, sino que ellos iban al templo y buscaban, llevaban sus ofrendas y las colocaban en estos depósitos en forma de trompeta. Entonces ahí en el patio de las mujeres, ahí estaba Jesús predicando. Ahora lo interesante es que miren los muros. Significa eso que bastaba con que los sacerdotes cerraran la puerta, y usando de sus soldados que estaban a su disposición, lo tomaran preso. Era el mejor lugar para tomarlo preso. Pero no lo tomaron preso. El texto que nos dice que no lo tomaron preso porque no había llegado todavía su hora. Nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y esto lo hemos visto ya antes, ¿no?
Hemos visto en 7:30, dice Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 7:44. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. En el Salmo 31, del 11 al 13, David menciona que también mucha gente estaba tratando de quitarle la vida, ¿no? Que lo estaban persiguiendo. Entonces dice, todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, lo que me ven fuera, huyen de mí. David estaba siendo perseguido, pero en los versículos 14 y 15 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Esto es lo que pasaba con Jesús. Nadie lo podía tomar preso. Nadie. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo un plan. Y nadie puede ponerte la mano mientras tú estás cumpliendo el plan que Dios tiene para tu vida. Nadie puede ponerte la mano. No puede pasarte un accidente, no te puede agarrar el coronavirus, no te puedes enfermar, no te puedes morir, nadie te puede matar, porque tienes un plan que tienes que cumplir en las manos de Dios. Mientras estás cumpliendo el plan de Dios, nadie puede ponerte la mano encima. Sin embargo, hay un texto que dice, en Lucas Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto siempre es así. Va a llegar el momento en que la hora llegó. Es decir, mientras no llegó tu hora, nadie puede ponerte la mano encima. Pero entonces hay un momento en que Dios dice, sí, ahora es hora de partir. Y no tenemos que asustarnos, ni llorar demasiado, ni estar luchando contra la enfermedad. Cuando llegó la hora, llegó la hora. Y vamos y partimos para el Señor. Y vamos terminando con una enseñanza. Mientras estás cumpliendo el plan de Dios, nadie puede ponerte la mano encima. Llega un momento en que tienes que pasar a la presencia de Dios, y ese día pasaremos a la presencia de Dios con gozo. ¿Por qué? Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y termino dándoles un solo versículo más. Apocalipsis 14:7. Hay una hora ante la cual todos vamos a llegar. Creyentes y no creyentes. Apocalipsis 14:7 dicen, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros tenemos 2 horas pendientes por delante. La primera, la hora de la muerte. Si el Señor no viene antes, tendremos una hora de muerte que Dios ha planeado. Pero segundo, tenemos la hora del juicio final. La hora del juicio. Y todos, nadie se escapará. Ni yo, ni tú que me estás escuchando. Todos vamos a llegar ante ese momento. Y lo importante es que estemos preparados. Que estemos preparados para que el día en que estemos delante del gran trono blanco, cuando la hora del juicio llegue, nosotros nos paremos y cuando el diablo quiera acusarnos por nuestros pecados, Jesucristo se levante y diga, no, Él es salvo porque yo pagué con mi sangre por sus pecados. Así que yo les invito a rendir su corazón, su alma, su vida en el servicio del Señor, honrando al Señor que te salvó. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por lo que nos has enseñado. Usa estas palabras a través de este medio como tú quieras. Tú eres el que vas a hacer la labor, Señor. No estamos acá en una reunión presencial donde podamos manipular sentimientos, donde podamos manipular voluntades. Queremos que tú seas el que use esta palabra para edificar tu iglesia, para salvar almas, para exhortar creyentes. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.